Mi nombre no importa demasiado en esta historia, porque lo que importa es lo que sentí aquel verano, el verano en que mi hija Valeria volvió a la casa de la playa con un hombre que yo no conocía, y con una sonrisa que yo tampoco reconocía del todo. La casa de la playa había sido mía desde que tenía 32 años. La compré con el dinero que dejó mi madre cuando murió, y con años de trabajo doblando turnos en el hospital donde fui enfermera durante casi 3 décadas. Cada tabla del piso, cada ventana que daba al mar, cada grieta en la pared del porche, tenía una historia mía. Ahí crié a Valeria sola, después de que su padre se fuera cuando ella tenía 5 años. Ahí le enseñé a nadar, ahí lloré noches enteras cuando pensé que no iba a poder pagar la hipoteca, ahí until, ahí la vi crecer, graduarse, enamorarse por primera vez y romperse el corazón por primera vez también. Esa casa no era solo una casa. Era el mapa de mi vida entera. Cuando Valeria me llamó para decirme que se había casado, sentí una mezcla extraña de alegría y de vértigo. Alegría porque mi hija sonaba feliz, de verdad feliz, como hacía mucho tiempo no la escuchaba. Vértigo porque no conocía a ese hombre. Se llamaba Marco. Se habían conocido hacía apenas 8 meses, en un viaje de trabajo, y en menos de un año ya eran esposo y esposa. Yo no había estado en la boda. Me dijeron que fue algo pequeño, íntimo, casi improvisado. Y aunque me dolió no estar ahí, me tragué el dolor, porque una madre aprende a tragarse muchas cosas con tal de no perder a sus hijos. Así que cuando me dijo que vendrían a pasar el verano conmigo en la casa de la playa, sentí que el corazón se me llenaba de una esperanza tonta, la esperanza de recuperar el tiempo perdido, de conocer a este hombre que ahora era parte de mi familia, de volver a sentir la casa llena de risas como cuando Valeria era niña. Llegaron un viernes por la tarde. Yo los esperaba en el porche con té helado y con esa ansiedad que solo sienten las madres cuando están a punto de ver a sus hijos después de mucho tiempo. Valeria bajó del auto corriendo y me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. Olía igual que siempre a ese perfume de vainilla que usaba desde la universidad. Y detrás de ella, bajando con calma, con una sonrisa perfecta, casi demasiado perfecta, venía Marco. Era alto, de voz suave, de esas personas que parecen tener siempre la palabra correcta en el momento correcto. Me saludó con un abrazo cálido, me dijo que había escuchado tanto de mí, que se sentía honrado de conocerme por fin. Y yo, como toda madre que quiere creer lo mejor de quien ama a su hija, decidí confiar. Los primeros días fueron hermosos. Cocinábamos juntos, caminábamos por la orilla al atardecer, Marco reía de mis chistes viejos, ayudaba a lavar los platos sin que nadie se lo pidiera. Empecé a pensar que quizás me había equivocado con mis dudas, que quizás Valeria había encontrado, después de tantos años difíciles, a un hombre bueno. Pero hay cosas que una madre nota aunque nadie más las note. Pequeños silencios. Miradas que Marco le lanzaba a Valeria cuando ella hablaba de más. La forma en que él, poco a poco, empezó a hacer preguntas sobre la casa. ¿Cuántos metros tenía el terreno? Si estaba a mi nombre o si había alguna hipoteca pendiente. Si había pensado en qué pasaría con la propiedad cuando yo ya no estuviera. Preguntas que sonaban casuales, hechas entre risas, mientras servía el vino en la cena, pero que se me quedaban clavadas como pequeñas espinas. Una noche, mientras Valeria dormía, no pude conciliar el sueño y bajé a la cocina por un vaso de agua. Escuché voces bajas en el porche. Era Marco hablando por teléfono. No pude evitar acercarme escondida detrás de la cortina, con el corazón latiéndome fuerte. Escuché fragmentos, apenas fragmentos, pero suficientes. Hablaba de la propiedad frente al mar, de el valor que tiene ahora ese terreno, de cuando todo esto sea nuestro.
Until 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 until. Me quedé congelada. No era una conversación de negocios cualquiera. Era mi casa. Mi vida entera resumida en cifras, en planes, en un futuro donde yo aparentemente ya no estaba. No dije nada esa noche. Volví a mi cuarto con las manos temblando y no dormí. Al día siguiente observé a Marco de otra manera, ya no con la ingenuidad de una suegra que quiere ser aceptada, sino con los ojos de alguien que ha vivido lo suficiente para reconocer cuando algo no encaja. Empecé a notar más cosas. Cómo dirigía sutilmente las conversaciones hacia el dinero, hacia mis ahorros, hacia lo que yo pensaba hacer más adelante. Como cuando Valeria mencionaba algún recuerdo mío, él cambiaba de tema con una habilidad casi entrenada. Como poco a poco mi hija empezaba a repetir frases que no sonaban a ella, sino a él. Que yo debería simplificar mi vida. Que la casa era mucha responsabilidad para una mujer sola. Que tal vez sería mejor ponerla a nombre de los dos por seguridad, por si algo me pasaba. Until until until. Una tarde, mientras Valeria había ido al pueblo a comprar provisiones, Marco se sentó conmigo en el porche. Me habló con esa voz suave que ya no me tranquilizaba, sino que me ponía en alerta. Me dijo que él y Valeria habían estado pensando en el futuro, que querían que yo estuviera tranquila, que habían hablado con un abogado amigo suyo, y que sería bueno que yo firmara unos papeles para poner la casa a nombre de los tres, para simplificar la herencia y evitar problemas legales más adelante. Sentí que el pecho se me apretaba. No por miedo al papel, sino por la traición que sentía en el aire. Le pregunté con la voz más calmada que pude encontrar, por qué era tan urgente hacerlo ahora, apenas conociéndonos. Y él, sin perder la sonrisa, me dijo que era por amor a la familia, que él solo quería proteger a Valeria. Esa noche hablé con mi hija. Le conté lo que había escuchado en el teléfono, lo que había notado en las conversaciones, lo que sentía en el estómago desde hacía días. Esperaba que se enojara conmigo, que me dijera que estaba exagerando, que Marco era un buen hombre y yo una madre paranoica. Pero en cambio vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, duda. Silencio. Y después lágrimas. Me confesó entre sollozos que ella también había notado cosas extrañas. Que Marco había insistido varias veces en que hablaran de los bienes de la familia, antes incluso de casarse. Que había una parte de ella que había querido ignorarlo porque estaba enamorada, porque quería creer que por fin había encontrado a alguien que la amara de verdad, después de tantos años sintiéndose sola. Esa noche no dormimos. Hablamos como no habíamos hablado en años, sentadas en el mismo porche donde yo la había visto crecer. Le dije que no le estaba pidiendo que dejara a su esposo, que esa decisión era solo de ella. Pero que la casa, esa casa que guardaba toda una vida de sacrificios, no iba a ponerla a nombre de un hombre que apenas conocía, sin importar cuánto lo amara mi hija. A la mañana siguiente Valeria habló con Marco. No sé exactamente qué se dijeron, porque les di espacio, pero escuché voces alzadas por primera vez desde que habían llegado. Y esa misma tarde Marco se fue. Dijo que necesitaba espacio para pensar, que se sentía atacado por una familia que no confiaba en él. Valeria se quedó. Se quedó conmigo en la casa, llorando algunas noches, furiosa otras, confundida casi siempre. Pasamos ese verano reconstruyendo algo que yo pensé que se había roto para siempre, la confianza entre nosotras. Caminamos por la playa como cuando ella era niña. Until 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 until. Hablamos de su padre, de los años difíciles, de lo mucho que ella había querido, toda su vida, tener una familia completa, y de cómo eso la había hecho vulnerable ante alguien que supo decir las palabras correctas en el momento correcto.
Marco no volvió ese verano. Ni el siguiente. Valeria con el tiempo entendió que el amor que buscaba no podía construirse sobre mentiras ni sobre planes silenciosos hechos a mis espaldas. El matrimonio no duró ni un año completo. Hoy, años después, la casa de la playa sigue siendo mía. Pero ya no es solo mía. Es de las dos. Valeria trajo hace poco a un hombre nuevo a conocerla. Uno que la primera noche se sentó conmigo en el porche y me preguntó, con una sinceridad que no necesitaba ensayo, cuál era la historia detrás de cada tabla de aquel piso de madera. Y esa noche, mientras se lo contaba, entendí que las llaves de mi vida nunca debieron entregarse tan rápido, ni a cualquier persona. Que el amor verdadero no pide papeles antes de tiempo. Y que a veces proteger lo que uno ha construido con sudor y con lágrimas, no es desconfianza. Es sabiduría.